Buenas, mi gente mítica. Hoy vengo a hablar de cómo era el amor, cómo se transmitía más bien el amor a través de la literatura en Roma. A raíz de las publicaciones que he hecho en las que cuento que el mito de Cupido y Psique no debe ser entendido en la actualidad como una historia de amor bonita simplemente por tratarse de una historia de amor y que tenemos que contextualizar los mitos en su contexto, han surgido dudas. Hay gente que me ha escrito preguntándome, bueno, ¿y cómo se transmitía? O sea, no se contaban como historias de amor bonitas, porque ciertamente en el Asno de Oro dice, pues te voy a contar una historia bonita y cuentan el mito de Cupido y Psique. ¿Qué pasa? Que tenemos que entender que los conceptos cambian de significado a lo largo del tiempo y que lo que en aquel momento podía ser bonito, aceptable y positivo, no tiene por qué serlo ahora. Y al continuar utilizando esos términos, adornamos la historia para hacer que encaje en nuestro imaginario. Entonces he dicho, bueno, pues como lo mío son los textos, vamos a ver cómo a través de los distintos géneros literarios de esa época se trataba el tema del amor y ya que cada uno saque sus conclusiones sobre si se entendía como una historia bonita o no. Esto no quiere ser un discurso sobre cómo eran las relaciones personales en la antigua Roma, porque para eso tendríamos que tener en cuenta no solo la literatura, sino otro tipo de cuestiones relacionadas con la historia. Pero sí me parece que em, la literatura es uno de los artes que más se ha recreado en la expresión de los sentimientos amorosos y que nos cuenta mucho sobre cómo vive la gente, ¿no? En su fuero interior. ¿Hay además historias de amor bonitas en el mundo clásico? Bueno, pues teniendo en cuenta lo que nosotros entendemos por una historia de amor bonita, alguna hay, pero menos. O sea, lo más habitual es que las historias fuesen lo que nosotros entenderíamos por trágicas y dramáticas. Pero vamos a ver qué nos dicen los textos. Ya que el mito de Cupido y Psique aparece en el Asno de Oro de Apuleyo, que es una obra del siglo II, he dicho, bueno, pues vamos a ver qué más nos cuenta esta obra sobre amor, ¿no? Sobre el concepto de amor y sobre Cupido, porque también ha habido alguna sorpresa cuando hemos visto en las publicaciones que Cupido no era entendido como esta criaturita alada, maravillosa, este niño amorosito, super cute que nos encanta. No, no, no era eso. Vamos a ver qué nos dice el Asno de Oro. Les leo que en la primera aparición en el primer momento que se habla de Cupido en la obra, dice que es un niño alado y atrevidillo que, menospreciando la moralidad pública, armado con antorchas y flechas, recorre de noche las casas ajenas, malquista todos los matrimonios y comete impunemente los peores escándalos sin hacer nunca nada bueno. Y es que él ya es insolente por su naturaleza desvergonzada. Parece que no es positivo. Posteriormente, cuando el oráculo vaticina que sí que se va a casar con un monstruo, hay personas que me han puesto en comentarios, pero finalmente el oráculo no se cumple, porque ella se casa con Cupido, no con un monstruo. Bueno, el monstruo al que describe el oráculo es Cupido. El texto dice literalmente, lo que dice el oráculo es que te casarás con un monstruo cruel con la ferocidad de una víbora, un monstruo que tiene alas y vuela por el éter, que siembra desazón en todas partes, que lo destruye todo metódicamente a sangre y fuego, ante quien tiembla el mismo Júpiter. Se acobardan atemorizados los dioses y retroceden horrorizados los ríos del inframundo y las tinieblas de la Estigia. Cupido no era entendido como un dios bondadoso, como un ser que aportase cosas positivas. Es más, generalmente los dioses no le tienen tan a bien porque se la lía a todos. Él cuando lanza su flecha, complica la vida a la gente. Entonces, no era tenida como una divinidad a la que te apeteciera invitar a tu casa, ¿vale? Finalmente, Venus, cuando le reprocha a Cupido en esa obra sus actitudes, le dice: has sido malcriado desde tu más tierna infancia, tienes manos ligeras y has maltratado muchas veces a tus mayores sin el menor respeto. Él lanza flechas a los dioses sin ningún tipo de respeto, ni de cuidado, ni de nada. Dice, hasta tu propia madre, sí, yo misma, me veo diariamente al descubierto por tu culpa, eres un parricida. Me has pegado muchas veces, me desprecias como mujer abandonada por su marido y no sientes el menor respeto por tu padrastro, el heroico luchador, el dios Marte, ¿no? Ella fue
Abandonada se entiende aquí por Hefesto tras la infidelidad con Marte y Marte pues se queda con ella y Cupido no guarda ningún respeto y a ella la desprecia. Dice además, ¿qué puedo esperar de ti para tormento de mi vida de enamorada? Cuando Marte tiene en ti a su habitual proveedor de jovencitas. La propia Venus vive una, dice, tormentosa vida de enamorada. No parece que estar enamorado en los textos sea algo positivo, al menos en la literatura. Este Cupido no tiene nada que ver con el bebecito que aparece en las postales de San Valentín, me van a perdonar. Pero si la novela describe hacia el dios, vamos a ver cómo lo hace otro género. Vamos a hablar un poco de poesía lírica, vamos a hablar concretamente de la elegía, que ya desde el siglo I es un género en el que autores como Catulo, Tibulo, Propercio u Ovidio pues se recrean en una serie de conceptos que son recurrentes en sus obras y que han recibido el nombre de tópicos amorosos. El primero de estos ejemplos de los tópicos amorosos es el signum amoris, los síntomas, los signos del amor. Estos son los síntomas físicos que experimentamos cuando nos enamoramos, lo que nosotros ahora, las mariposas en la tripa, pues no hablan precisamente de mariposas en la tripa, ¿no? Catulo dice, cuando te he visto, lesbianada hay de voz ya para mí en mi boca, sino una lengua que se entorpece bajo las articulaciones, emana una tenue llama, mis oídos tintinean con su propio sonido y mis ojos se cubren con una doble noche. Básicamente se queda atolondrado y sus sentidos se quedan embobados, no pierde el control, pierde la capacidad de percibir la realidad a través de sus sentidos. Los oídos ya no escuchan, tintinean, los ojos no ven claramente, están cubiertos por una doble noche, ya no puede hablar, no hay voz, la lengua queda torpe. Bueno, el amor además era entendido como una militia amoris, como una batalla entre dos amantes que se convierten en guerreros. Y su lucha pasa, a veces traspasa el plano emocional y llega incluso al físico. Tibulo nos da un ejemplo, dice, pero se calientan entonces las batallas de Venus y se lamenta la mujer por los cabellos rasgados y las puertas rotas. Llora lastimada las tiernas mejillas. El propio vencedor llora para sí que hayan sido tan fuertes sus locas manos, pero el lascivo amor proporciona palabras dañinas en la disputa y lentamente se sienta entre uno y otro irritado. El amor suelta palabras dañinas entre los amantes, palabras dañinas que les llevan a convertirse en enemigos, en guerreros que combaten, no solo con palabras, sino también en el plano físico. Y esta presencia del amor y estas palabras y este enloquecimiento que él causa, pues justifican el hecho de que a veces al varón, al hombre, se le vaya la mano, sus manos locas, sean excesivamente fuertes y el daño físico hacia la mujer sea desmedido. Queda justificado, como vemos, porque bueno, pues el amor, sus locas manos y esas cosas. El amor no era algo bueno. El amor era una herida, un vulnus amoris, se dice en latín, que dice Propercio que te hiere antes de que en lugar seguro podamos distinguir al enemigo y nadie se aleja sano de aquella herida. Este furor amoris, esta locura de amor, es lo que llega tras esa herida. Una enfermedad mental que, como vemos, te nubla tus sentidos y te lleva a hacer cosas agresivas y violentas, en el caso de los varones. Y dice Ovidio que una vez te hiere, dice, serán tus compañeros las caricias, el delirio y la locura, séquito que sigue asiduamente tus pasos. El amante se convierte en un esclavo de esta situación, en esta servitium amoris, ¿no? La servidumbre del amor, un estado que te priva de toda libertad, dice Tibulo en uno de sus fragmentos. Aquí veo para mí la esclavitud y la dueña preparada. Adiós ya para mí aquella libertad paterna. Pero se da una triste esclavitud y estoy sujeto por cadenas y amor. Nunca suelta las ataduras, ay, desgraciado. Bueno, parece que ni la poesía elegíaca ni la novela describen con demasiado entusiasmo ni al Dios en sí mismo, ni los síntomas y consecuencias que tienen el enamoramiento.
Pero vamos a otro autor, vamos a ver qué nos cuenta Séneca. Séneca era político, filósofo y también escritor. Hay una de sus obras, una de sus tragedias, que es La Fedra, o sea, La Fedra no, Fedra, en el que se trata el tema del amor de una forma muy viva también. Y en la primera intervención de Fedra, que está locamente enamorada de su hijastro, dice que está forzada a pasar sus años entre males y lágrimas, entregada como rehén a un matrimonio odioso y casada con el enemigo. Ella ha sido casada con Teseo, que en esta obra pues está en un momento en el que se ha ausentado del reino. Ella vive pues completamente desgraciada en una relación que no le hace feliz y en esta relación ella conoce al hijastro de Teseo. Teseo es un hombre que ya tuvo una relación con una amazona, con Hipólita o Antíope, depende de la versión, con la que tuvo un hijo, Hipólito. Él bien desterró, bien asesinó, bueno, depende de las versiones, a esta amazona. Luego fue a enfrentarse al Minotauro y se llevó a Ariadna, que decidió irse con él, pensando que iba a convertirse en su esposa, pero él acaba abandonándola en una isla. Y luego, pues, le entregan en matrimonio a Fedra, la hermana de Ariadna. Ella no está feliz con este matrimonio, como vemos, y allí, en este palacio en el que se queda, pues, con el hijastro de Teseo, se acaba enamorando de él. Es un chico muy atractivo que, tiene aproximadamente más o menos la misma edad que Fedra. Dice Séneca de Fedra que su alma se ha enamorado del bosque en su locura. Volvemos a ver, la locura vinculada con el enamoramiento, y en este caso se enamora del bosque porque Hipólito representa todo cuanto ella no puede tener, la libertad de correr por el bosque, de saltarse las normas. Él no está cumpliendo con las cosas que se supone que debe cumplir según su edad, porque no quiere casarse, porque quiere ser libre, porque hace lo que le da la gana, porque es salvaje, porque todo lo que Fedra jamás podrá tener. Entonces ella se enamora del bosque y de, su locura. Dice, esta relación está evidentemente mal, una no se va con su hijastro, ¿no? Y la nodriza le advierte a Fedra: quien desde el comienzo pone resistencia y rechaza el amor, alcanza la tranquilidad y la victoria, mientras que el que se complace alimentando el dulce mal, tarde rehúsa soportar el yugo al que se ha sometido. Los consejos de la nodriza es un poco el Pepito Grillo en esta obra, ¿no? Es como la voz de la sabiduría, de la edad, es quien intenta aconsejar a Fedra lo mejor para hacer. Ya le dice, quien se deja llevar, o sea, que quien obtiene la victoria, la tranquilidad en la vida es quien se resiste a esto, ¿no? Si tú te dejas llevar por esta locura de amor que tienes, acabarás mal, porque los que se dejan llevar acaban mal. Los argumentos de Fedra para justificar sus sentimientos nos recuerdan a los que veíamos en los tópicos elegíacos. Dice: mi loca pasión me fuerza a seguir el peor camino, va mi alma al precipicio a sabiendas e intenta volver atrás ambicionando en vano sanos propósitos. Ha vencido y reina la locura, y un poderoso Dios domina todo mi espíritu. Él alado ejerce tiránico poderío por toda la tierra. Ella está poseída por este dios, ¿no? Y él la arrastra y ella intenta, pero no puede. Pero ojo al contraargumento de la nodriza, que le dice que el amor es un dios, es la ficción de una pasión torpe y entregada al vicio. Para ser más libre, añadió a su locura el título de una falsa divinidad. De estas vanas mentiras se convenció a sí mismo un espíritu fuera de razón e inventó la acción divina de Venus y el arco del dios. La nodriza entiende que aunque estos dioses son un invento que crea el hombre para justificar sus actos, hay un término que aparece en todo momento, que es la locura. El enamorarse de alguien no es entendido como algo deseable o aceptable, es entendida como una locura que te priva de tus capacidades mentales. No es vista como algo positivo. Fedra, incapaz ya en este punto ni de ceder ante un amor antinatural con su hijastro, ni de controlar esta enfermedad mental que se ha apoderado de ella, de su sentido, de su pensamiento, de su cuerpo y de todo, piensa incluso en quitarse la vida. Em, la nodriza hace en este momento una intervención brutal en la que describe cómo va viendo a Fedra. Es una intervención larga. Yo voy a coger, digamos, un poco las frases clave
para no pasarme aquí demasiado, dice, no hay esperanza para poder calmar un mal tan grande, y no hay fin para las llamas de su desvarío. Se abrazan su fuego en un fuego silencioso y su oculta locura, aunque intente taparla, se ve reflejada en su rostro. Estallan sus ojos el fuego, sus pupilas abatidas huyen de la luz. Nada le agrada demasiado tiempo y un dolor indefinible agita sus miembros descontrolados. Unas veces se desliza moribunda con un paso lánguido y casi ni sostiene la cabeza sobre su cuello abatido. Otras intenta entregarse al reposo, pasa la noche entre quejidos, manda que la levanten y luego que la recuesten de nuevo, que le suelten el pelo, que se lo vuelvan a recoger. No se preocupa por comer o por cuidar su salud. Camina con pie inseguro, abandonada por la fuerza. La angustia hace estragos en sus miembros, tiemblan sus pasos y las lágrimas caen por su rostro. El hecho de que un mito cuente una historia de amor no significa que esa historia tenga que ser necesariamente bonita y positiva. Nosotros tenemos esa tendencia a querer idealizar los mitos, a querer idealizar las historias, pero la mayoría de las historias de amor, de los mitos de amor que transmite la literatura clásica, nos cuentan historias así. Esos mitos de amor, esa imagen de Cupido, esa no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por una historia de amor o por el dios Cupido. Pero imaginemos hasta qué punto el amor era un tema del que uno debía cuidarse, que Ovidio escribe 2 obras, una se llama El arte de amar, ¿vale? Y en ella nos cuenta, pues primero da consejos a los muchachos sobre dónde conocer mujeres y cómo conquistarlas, en el segundo sobre cómo mantener su amor y evitar que se vayan con otros, teniendo contentas, dice, a sus dueñas. Y al tercer libro enseña a las mujeres cómo conquistar un hombre. Esto da para un vídeo completo, ¿vale? Es brutal. Pero además de esta obra, nos da los Remedia Amoris. Escribe otra llamada Remedios de Amor. Y en esta lo que hace es darnos consejos para librarnos del mal de amor. La obra comienza diciendo que el amor había leído el título y el nombre del librillo y dijo: veo guerras contra mí, guerras se aprestan. El amor no era necesariamente algo idealizado, algo a lo que aspirar. El amor y te complica la vida porque las relaciones son difíciles y eso ya lo sabían en la antigüedad. Y esa tendencia que tenemos a nosotros querer hacerlo todo bonito, a veces nos lleva a confundir el trasfondo de ciertos mitos, a idealizarlos y a contar historias como las de Cupido y Psique, como si fuesen historias de amor bonitas, cuando realmente, me van a perdonar, pero como vemos, lo que los textos nos transmiten sobre los sentimientos relacionados con Cupido y con el amor son más bien un poco duros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se haya entendido un poco lo que quería explicar con respecto a la transmisión de los sentimientos amorosos en la literatura y de cómo debemos entender estas historias de amor en su contexto, un contexto en el que Cupido no estaba tan idealizado como ahora y el amor no estaba tan idealizado como ahora. Si tienen dudas, preguntas o lo que sea, me las pueden dejar en comentarios y si hace falta hacemos otro vídeo hablando de los consejos de vídeo para conquistar, que eso es un momentazo enorme. Me despido deseándoles que pasen un día mítico.